Bueno, pues seguimos con nuestra ronda, entrevistando a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Hoy le toca el turno a Manuel Marrero, que ya está aquí, portavoz del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos hablado de varios asuntos en la jornada de hoy. No podemos dejar a un lado las cifras de paro, ¿no? Siguen creciendo. Hablábamos hace un momentito con la consejera de Empleo, con Elena Mañez. Las circunstancias ahora mismo no son las mejores para Canarias, está claro. Efectivamente, ya partíamos de una situación de desventaja antes de los comienzos de la crisis, porque teníamos el paro más alto de todo el Estado. Y afortunadamente el escudo social que se planteó desde el Estado con los ERTE ha frenado esa tremenda caída que iba a haber en el paro. No obstante, esperemos que muchos de los ERTE no se conviertan en despidos, en ERE, y que de alguna forma vuelva a reactivarse el empleo en Canarias, porque es una absoluta necesidad para que de alguna forma podamos salir adelante como sociedad. Bueno, justo enfocado a eso, a que los canarios podamos ahorrar un poquito, aunque sean los gastos diarios. Ayer el Parlamento ha sacado adelante dos decretos ley, que están relacionados con medidas pues para reducir el coste de bienes relacionados con las medidas contra la COVID, por ejemplo la mascarilla, ¿no? que es algo que ya es de uso diario. Sí, estos decretos leyes vienen ya unos desde abril, otros desde antes, desde marzo, que en definitiva ha sido la Unión Europea la que ha marcado el camino, suspendiendo el IVA para esos productos hasta el 31 de abril. Y en Canarias pues ya teníamos un IGI de un 3% y se rebajó a 0. Y además en el caso de las mascarillas se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre. Ha habido acuerdo también en el respaldo a ese plan de vivienda 2020-2025 para resolver esa emergencia habitacional que tiene ahora mismo las islas. Eso además va a contribuir a la creación de empleo. Sí, efectivamente. Nosotros creemos que después de muchos años sin construirse vivienda pública en Canarias, es de las cosas más importantes que están ocurriendo, que han ocurrido esta semana en el Parlamento, ha sido la aprobación definitiva de ese plan, que se supone que el Gobierno mañana le dará el espaldarazo, que viene a significar pues que gran parte del dinero se dedique por un lado a reactivar el alquiler, para el alquiler social, con el respaldo del Gobierno, los municipios, los cabildos, por otra parte a la rehabilitación, y después también a la compra de edificios que están sin terminarse, que quedaron con la crisis anterior parados y que podían aprovecharse para de alguna forma no seguir ocupando más suelo, que es lo importante, construir o ofrecer viviendas nuevas sin necesidad de ocupar más suelo. Ayer también, en estos días, el Pleno se celebró martes, miércoles, ¿no? Se llevaba la reprobación del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, y una propuesta de destitución de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. No salieron adelante, ustedes votaron en contra, pero sin embargo, su grupo, no tanto el grupo parlamentario, sino Podemos aquí en Canarias, pedía hace unas semanas la dimisión de Marlaska. ¿Qué ha cambiado? Sí, efectivamente. Nosotros consideramos desde Sí Podemos Canarias, del grupo parlamentario, que la actuación del ministro Marlaska respecto a Canarias ha sido negativa. Hay que suspender esa actuación en ese sentido. Por tanto, ayer le propusimos a Coalición Canaria que 3 enmiendas para el asunto. Ellos hablaban de reprobación, se habló por otro lado en Ciudadanos de destituciones, de ceses, etcétera, y nosotros lo que planteamos es que hacerle una llamada de atención seria al Gobierno del Estado y que se le hiciera desde el Parlamento Canario con todos los grupos de acuerdo en el asunto. No se aceptó y por tanto pasamos a votar en contra de algunos de los aspectos, de otros sí se votaron porque Canarias necesita demostrarle ante el Gobierno del Estado las exigencias, y lo ha hecho el presidente Ángel Víctor Torres y lo hemos hecho prácticamente todos los grupos políticos, el nuestro incluso en algún momento, no tanto el grupo parlamentario, pero sí nuestra secretaria general de Podemos, pues llegó en un momento determinado a pedir la dimisión del propio Marlaska. Creo que hay que pedir esas máximas responsabilidades y no se puede, en una situación de crisis migratoria como la que hemos estado sufriendo y seguimos aún, dejar a Canarias abandonada, en el sentido de que hay que redistribuir a la gente que llega aquí hacia otros lugares y mientras tanto estén en Canarias, que vivan dignamente, que sean acogidos en condiciones de dignidad, porque estamos hablando de derechos humanos. Claro, ocurre también que recibimos noticias contradictorias, señor Marrero, porque hoy, por ejemplo, portada de los periódicos, la noticia del día, el acuartelamiento de las canteras no está preparado, no tiene la licencia, no se puede habilitar para la acogida de esas personas. Eso va retrasando también el proceso, el procedimiento, pero sigue llegando personas
personas a Canarias que tienen que ser atendidas, como usted dice, en base a los derechos humanos. Yo creo que el municipio de La Laguna es un municipio solidario y lo ha demostrado y lo sigue demostrando, pero las cosas hay que hacerlas conforme a la legalidad. Por tanto, si el Ministerio de Interior no ha cumplido con los aspectos legales que tiene que hacer respecto a las licencias, etcétera, del municipio, es normal que se paralice, pero es una cuestión de negociación y de hablar entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de La Laguna. En toda Canarias tenemos que, de alguna forma, al ser frontera sur, esto nos separa aquí, es decir, las migraciones que ha habido hasta ahora volverán a ocurrir en otros momentos. Por tanto, el que seamos frontera sur de Europa respecto a África, va a seguir viniendo migrantes en los próximos años, y eso lo que implica es que de alguna forma tengamos en Canarias centros de acogida de migrantes para que estén dignamente hasta que o bien en algunos casos se les deporta nuevamente o bien se les redistribuye entre las diversas comunidades autónomas o los países de la Unión Europea, que también tienen que ser solidarios e implicarse en esta situación. La consejera de Políticas Sociales ha anunciado que en 2021 la Ley de Servicios Sociales va a estar implementada en todos sus aspectos. Se incluye ahí también ese pacto contra la pobreza, ¿no? Una de las asignaturas en las que ha estado trabajando muchísimo su grupo también, ¿no? O sea, 35% de personas en situación de exclusión social que hay ahora mismo en Canarias. Sí, no solo el pacto contra la pobreza, sino también con el ingreso mínimo vital que se tiene que desarrollar de alguna manera a nivel de Estado, pues que en Canarias podrá haber en torno a unas 70.000 familias que se van a ver beneficiadas con ese ingreso mínimo vital. Entonces, completar eso con el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales en Canarias es absolutamente imprescindible, y la Consejería está trabajando a marcha forzada, y eso que ha tenido exiguos medios para hacerlo, es decir, duplicar prácticamente el número de gente que estaba recibiendo la prestación canaria de inserción, atender al ingreso canario de emergencia en 2 pagas distintas, reducir las listas, etcétera, pues ha sido un trabajo ingente del funcionariado que trabaja en esa consejería. Claro, ahí también juega un papel importante la renta ciudadana, ¿no? Va en paralelo, porque hasta ahora los canarios han ido recibiendo ayudas un poco que se han ido improvisando según las situaciones que se han ido dando con la pandemia. Esa renta ciudadana vendría un poco a ser más estable, ¿no? Sí, es que pensemos que en Canarias, pues como en otros lugares, hay mucha gente que durante todo su habitual trabajo es un trabajo en economía sumergida, porque no se le hacen contratos, porque trabaja por hora, limpiando en un edificio, atendiendo a unas familias en una casa, y las circunstancias han ido trayendo consigo que haya mucha gente en situación precaria y que cuando llegó el momento del cierre como consecuencia de la pandemia se quedaron sin ningún ingreso en la familia. Por tanto, hubo que acudir con esas situaciones, esas ayudas de emergencia escasas, pero era lo más que en aquel momento se podía plantear, y que ha habido esas 2 pagas. Ahora yo creo que de las cosas más importantes que pueden haber ocurrido en esta legislatura a nivel de Estado es la aparición del derecho subjetivo al ingreso mínimo vital, porque eso es un respaldo para que la gente, todo el mundo en este país, pueda vivir al menos con los mínimos vitales garantizados. También se trabaja en un plan transversal, decía la consejera, de juventud, ¿no? Se ha iniciado ese diagnóstico que antes no se había hecho, por lo que ha dicho la consejera. Claro, es que pensemos que nuestra juventud ha sido, en los momentos de la historia, en estos momentos, es la juventud más preparada. Siempre se recurre a ese tópico, pero es la realidad. Es la gente que más se ha formado, es mucha gente que se ha tenido que ver obligada a emigrar, es gente que en estos momentos, pues en el caso concreto hay mucho abandono también, ha habido mucho abandono de los estudios como consecuencia a veces de la propia pobreza, gente que estaba estudiando en la universidad y tuvo que dejarlo. Entonces, eso que hablamos de la pobreza hereditaria, ¿no? Que se hereda de padres a hijos. Sí, es una cuestión ya de casi que se convierte en crónica, desgraciadamente, una generación, 2, 3, que siguen siendo pobres, ¿no? Entonces la cuestión es establecer medidas, y no puede ser una sola. Por un lado, el incremento de las becas a nivel de Estado, que es importante para este próximo año. Por otro lado, en el plan de vivienda, el tener en cuenta a la gente joven que muchas veces pasan años sin poderse emancipar por no poder tener acceso a una vivienda. Y después lo fundamental, el conseguir empleo, porque es que en la inmensa mayoría de los lugares dicen hay que tener experiencia, y la experiencia se empieza a tener a partir de que empieces a tener un empleo, y es una pescadilla que se mueve de la cola continuamente, porque no hay manera de acceder al empleo para mucha gente joven. Entonces tenemos que ir favoreciendo todas esas medidas para que sectores vulnerables de la sociedad
pues y la gente joven, que son el presente y el futuro de nuestra sociedad, tengan expectativas y puedan ir construyéndose su futuro y garantizándose que de alguna manera pueden construir una familia, pueden plantearse unos planes a varios años vista, que ahora mismo están sumidos en la desesperanza. Pues Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.